Pues empezamos con Chad, que ha sido un país dentro de lo que ha sido el Sahel relativamente tranquilo, pero en estos meses está llamando especialmente la atención no solo por sus elecciones que han sido este pasado 6 de mayo, sino también por la disputa geopolítica que está habiendo Estados Unidos-Rusia. Para empezar la cuestión, poniéndonos un poco de contexto, hasta estas elecciones, Chad estaba gobernada por Mahamat Idris Deby Jr., que dio un golpe de Estado en el año 2021 cuando su padre, del mismo nombre, falleció por las heridas causadas en el campo de batalla contra un grupo rebelde. Este padre llevaba gobernando el país 30 años. Os podéis adivinar, las circunstancias en las que llegó no fueron precisamente democráticas. Dio un golpe de Estado en 1990 y desde entonces llevaba gobernando el país 3 décadas. Fallece y automáticamente su hijo da un golpe de Estado y se instaura como el presidente de la transición militar. Este golpe pasó como, por así decirlo, más desapercibido que los golpes de Mali, Níger y Burkina Faso, porque mantuvo una posición más cercana a Francia, que ya la tenía con el padre, pero hizo un continuismo de esa política exterior, que es más, el presidente Emmanuel Macron asistió al funeral del padre cuando este se dio, y por eso ha conseguido esquivar bastante de la condena internacional que ha habido con los golpes de Estado en el Sahel. Ha sido una cosa también que las juntas militares de Mali, Níger y Burkina Faso se han quejado y han utilizado en su narrativa, alegando que hay dobles varas de medir con respecto a las condenas de Occidente, que unos golpes de Estado bien o unos golpes de Estado mal, hay que sancionarlos. Pues ha sido como una herramienta, y es que realmente Chad, a pesar de haber tenido un golpe de Estado, no ha tenido como grandes repercusiones porque eso ha habido un continuismo en la política exterior. Sin embargo, la transición no podía alargarse eternamente. Ya los socios, tanto europeos como norteamericanos, se estaban poniendo un poco nerviosos con la situación en el país. Sobre todo porque también alrededor la situación empeoraba mucho en los siguientes años. Sudán comenzó una guerra civil, el yihadismo en Níger también aumentó, República Centroafricana y Libia, que lo puede comentar Jorge mejor, pero también la situación de grupos rebeldes, guerras civiles, aumentó drásticamente. Así que Chad empezaba a estar como rodeado de conflictos. Y esto no venía nada bien a la política interna de desestabilización, porque según los datos, según el índice de desarrollo humano, Chad es el quinto país más pobre del mundo, pero uno de los mayores receptores de refugiados, que andan en 1.200.000 según la ONU. Esto para un país como Chad, que ya tenía problemas de por sí arrastrados durante décadas de malestar social, malestar económico, ha sido devastador y objeto de desestabilización política. Eso, al mismo tiempo, a nivel exterior, los países se empezaban a poner nerviosos porque no puedes tener una transición eterna y iban a ser 3 años, por lo cual en Chad el presidente crea un diálogo nacional y se aprueba una nueva constitución en la que se da un nuevo reparto territorial como más centralizado, pero con un papel preponderante del Estado, con jefes más locales y también autoridades tradicionales, y esto por la oposición fue visto como un intento de manipular el sistema para que en estas siguientes elecciones que se iban a dar el presidente partiese con ventaja. Y como decía, estas elecciones tuvieron lugar el 6 de abril, en las cuales se presentaban como 10 candidatos, pero sobre todo destacaban el presidente Mahamat Idris Deby, que se presentaba a las elecciones, y el primer ministro de transición, Sucés Marra. En como por así decirlo, en este contexto electoral empieza este cambio geopolítico, porque al mismo tiempo Chad veía que estaba empezando a estar rodeado de fuegos y que Francia no era suficiente para mantenerlos a raya. Por eso Chad, el gobierno de Idris Deby, empieza como una política más pragmática, más realista, además de tener varios aliados, que va siendo la tendencia en África, ya no solo de este país, es de este bloque, sino que va viendo como una dinámica de más tener varios aliados a la vez que no se acaban de posicionar. Y en este punto se da un acercamiento a Rusia. Es más, el presidente que es el que tenemos en pantalla, Idris Deby, fue a Rusia a reunirse con Putin, algo que no sentó
nada bien en Occidente, ya que literalmente ya han perdido Mali, Níger, Burkina Faso. Así que lo último que les faltaba es Chad, porque es el último bastión de tropas francesas en la región, de tener bases francesas en la región, y uno de los pocos grandes aliados que le quedan en el terreno del Sahel. Además de que Chad es enormemente valioso a nivel geoestratégico por su papel de nexo entre regiones, porque lo tienes comunicando con el Cuerno de África, Sahel, norte de África y lo que se conoce como África Austral. Por ello, Chad es enormemente valioso y ahora que el Occidente, sobre todo, porque antes hablábamos más de Europa, Francia, en este punto que ya habían perdido más el Sahel, pero es que en los últimos meses ya podemos hablar de Occidente porque Estados Unidos también está siendo rechazado de esta región, no solo por parte de Níger, que ya fue el que ordenó la expulsión de las tropas, sino que poco después Chad exigió la suspensión de las actividades en el aeropuerto de la capital por parte de Estados Unidos y Estados Unidos suspendió las acciones de soldados suyos en este clima de inestabilidad. Dicen que en este mes, después de las elecciones, va a ir una delegación estadounidense a discutir, a debatir esa vamos a decir, continuidad del Estados Unidos en la región, porque ahora mismo Chad es como el gran escenario en el que se debaten Estados Unidos y Rusia. Chad ahora mismo es como el siguiente objetivo y llama bastante la atención sobre todo en este contexto de elecciones, porque no se sabía exactamente lo que podía ocurrir. Ya tenemos los resultados y el presidente de transición, Mahamat Idris Deby, ha ganado con un 61% de los votos. La oposición, Success Marra, ha denunciado que ha habido fraude, sin embargo, no se ha ratificado, no ha ido a más, no ha habido una crisis constitucional, pero sí que se ha proclamado vencedor de las elecciones, se ha dicho que las elecciones eran un fraude, que se estaba robando a los chadianos su victoria. Así que en este punto tenemos la victoria como un continuismo de la familia Deby que ya lleva más de 3 décadas en el poder y sobre todo el nuevo escenario geopolítico es lo que llama la atención, sobre todo si va a ver un continuismo de este rechazo, de esta mayor tensión con Estados Unidos, porque durante mucho tiempo, durante estos años, desde el primer golpe de Mali hasta ahora, Estados Unidos ha tenido una política intentando que no les salpicase ese rechazo que había a Francia y la Unión Europea. En el caso de Níger, por ejemplo, iban por una línea más diplomática de que había que ver mediación, mientras que Francia decía que había que intervenir en Níger para expulsar a la Junta Militar y restablecer al presidente. Pero por otro lado, Estados Unidos decía no, diálogo, tal, intentando mediar y que no se produjese. Y cuando ya esta intervención que abogaba Francia, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, no se dio, Estados Unidos apresuró mucho a establecer relaciones con esta junta militar de Níger. No le ha servido de mucho porque poco después han exigido la retirada estadounidense de Níger y rápidamente esta narrativa en contra de Estados Unidos se ha extendido rápidamente a Chad. Bueno, de hecho, Andrea, yo me anticipo ya a lo que suelen ser las preguntas cuando hay elecciones en algún país africano, a pesar de tu insistencia de que entre a conocer este continente, la verdad que no me da de sí, pero te hago una pregunta porque nos la van a hacer en el chat en algún momento, que es si puedes entrar a profundizar no solo en el sistema político en sí de Chad, sino en posiciones ideológicas básicas del que entiendo que va a ser el nuevo presidente efectivamente, pues por ejemplo en relación a los vínculos con las grandes potencias, con China, con Francia, con Estados Unidos, con Rusia, que además es uno de los temas también que se suelen poner encima de la mesa cuando hablamos de África, pues presencia de grupos rusos y de otras esos grupos de mercenarios rusos, y también, por ejemplo, mirada económica, porque sabemos que ha tenido que algunos de los golpes del Sahel han dado de sí gobiernos que al menos retóricamente, no sé, tú me dirás en la práctica si son efectivamente pues desarrollistas en el sentido de la conservación o de la gestión pública o de la gestión nacional de los recursos naturales y minerales,
No sé qué nos puedes decir con respecto a este nuevo presidente, cuando aprovecho mientras tanto para agradecerle a 1512, a Ceyoab, que es su primer mes, bienvenido o bienvenida, y a Lekanda. Eso, no sé si nos puedes dar algunas pistas en ese sentido. Pues es que los gobiernos hay que tener en cuenta que cuando hablamos de, por ejemplo, izquierda o derecha, en gobiernos africanos dista un tantito de lo que son, por ejemplo, la izquierda o derecha en patrones europeos. También varía mucho dentro de los propios países porque no dejan de ser 55 países con dinámicas históricas muy diferentes y con realidades muy diversas. Pero en este punto, sobre todo, ha jugado un papel fundamental la gestión de la inseguridad en el país, sobre todo toda la cuestión externa que tienen, porque eso ahora mismo Chad se enfrenta a un problema de crisis de refugiados enorme para el que no estaban preparados. Por ejemplo, me acuerdo cuando empezó la guerra en Sudán, que fueron oleadas y oleadas de refugiados, unos meses antes ya Chad había dado la alerta por la inseguridad alimentaria en el país, que realmente había sido empeorada en los últimos años por la pandemia de COVID-19, luego la guerra en Ucrania, que es que no llegaban los alimentos al país. Así que eso fue uno de los principales puntos, la gestión de esa inseguridad y de ese malestar social, porque es que se daban tensiones. Luego también eso, la gestión de los grupos armados que acabaron con la muerte del padre del actual presidente. Y en este punto es que sobre todo ahora mismo se llevaba el gobierno de transición, no tenían como grandes políticas, sobre todo hablaban y vendían a nivel exterior el tema de la transición, el diálogo nacional, etcétera, etcétera. Pero Mahamat Idris Deby llevaba mucho un continuismo con el padre, de una buena alianza con Francia, unos buenos tratos con Occidente, y es más, ha sorprendido bastante cómo ha sido este giro de ir en contra de Estados Unidos, porque no se esperaba que esto pasase. Las relaciones siempre habían sido buenas y como comentaba al principio, el hecho de estar cercano a Francia le evitó bastante condena internacional, sanciones, etcétera. Por ejemplo, que ya fueron los casos de Guinea, Chad y Gabón, no han tenido tantas, por así decirlo, sanciones y condena internacional porque no han tenido una narrativa tan fuertemente occidental y tan a favor de Rusia, como si ha sido la Alianza de Estados del Sahel. Así que ha llamado bastante la atención y ahora la gran incógnita es si este rechazo a la presencia estadounidense se va a quedar en que era algo enmarcado en la propia campaña electoral o si va a continuar. Por el momento se ha dicho que se va a revisar, se va a negociar esa presencia estadounidense, pero no ha sido como una narrativa tan fuerte como la de Níger, que fue como no, iros. Después de negociar meses fue como iros ya, directamente. Bueno, mientras voy mirando el chat, porque evidentemente hay comentarios y sobre todo entiendo que preguntas para entender la posición histórica de Francia en la región, porque por supuesto pues sabemos que la presencia permanente de Francia en el Sahel y en numerosos puntos en África explica el desarrollo de las propias sociedades y de los propios sistemas políticos de estos países. Y nos preguntaban, por ejemplo, a ver, da un momentito, que se me están perdiendo. Gracias, por cierto, a Agus por esa suscripción. Vale, voy a mirarlo desde el móvil porque si no, esto me está yendo un poquito lento. Nos preguntan, mira, Javi Margallo habla del tema de que ya no hay confrontación directa entre bloques, y esto conecta un poco con la lógica de la multipolaridad. Y esto se está plasmando en cierta medida en África, ¿no? Estamos viendo la entrada de nuevos actores, estamos viendo que Francia, por ejemplo, no ha tenido la capacidad de responder a los golpes en el Sahel, como quizás sí habría podido responder en otro momento histórico. No sé si esto, que de vez en cuando lo hemos charlado aquí con Ale, que quizá la imposibilidad de Francia de contener el Sahel se explica por la existencia de nuevos polos de poder que puedan ejercer una influencia en África y que puedan servir para los distintos gobiernos, tanto golpistas como emanados de las urnas, puedan decir, bueno, no necesito llevar una posición tan dependiente con actores como Francia porque hay otros actores que me están ofreciendo una compensación para que no, pues eso, para que me pueda salir de esa red de influencia directa de una potencia como es el caso de Francia.
Sí, es que realmente eso, ahora mismo ni todo el sistema internacional ni África se pueden explicar con las dinámicas de la Guerra Fría, básicamente porque antes eran dos bloques, pero es que ahora hay tres, y no solo es que haya tres grandes superpotencias, es que también tienes las potencias medias, porque por ejemplo, ¿dónde estaba Turquía durante los años 70-80? Arabia Saudí, o sea, estas potencias todavía no habían tenido como la capacidad que tienen ahora o no están llevando a cabo la estrategia que tienen ahora en el Sahel, así que no solo tienes tres grandes potencias, sino que también tienes potencias medias, que por ejemplo Turquía y Emiratos Árabes Unidos, etcétera, están teniendo una gran influencia en el Sahel, y que no solo hay que quedarse como en los tres de siempre, sino que también hay que vigilar mucho lo que hacen estas medianas potencias, porque van pasito a pasito, más discretamente, pero de repente te firman grandes acuerdos de defensa, grandes acuerdos de cooperación que dices, ay madre, ¿de dónde ha salido esto? Pues ha sido de ese pequeño goteo de cositas que iban haciendo poco a poco, de aumentar su influencia en el Sahel, y que ya no, o sea, no solo puedes entender en términos de grandes potencias o de dos bloques. También el mismo punto es que también hay que tener en cuenta que en la Guerra Fría los países acaban de independizar, la mayoría de países africanos se independizaron en la década de los 60, ya no es la misma dinámica regional de estarse conformando. Y al mismo tiempo la Francia de la Guerra Fría no es la misma que la Francia de ahora, no tiene la misma política, que además su estrategia para mantener su influencia en las colonias, lo que se llamó la France-Afrique, eh, era como una cosa muy compleja que llevaba a grandes tensiones con sus antiguas colonias, sobre todo con Mali. Tenía mucha tensión, pero ahora mismo la situación no es la misma, la política no es la misma, y es que eso, la Francia de los 70 no es la misma que la Francia de ahora. Y al mismo tiempo eso, el mundo es más multipolar de lo que era en la Guerra Fría. Ahora mismo los países africanos tienen donde elegir, y su amistad se ha revalorizado muchísimo en estos años, y ellos lo saben, por lo cual llevan a cabo una política de ¿para qué me voy a conformar con uno? ¿Para qué me voy a conformar solo con Francia, cuando puedo tener a Rusia dándome instructores militares, puedo tener a Turquía dándome drones, puedo tener a Emiratos Árabes Unidos dándome donaciones? Bueno, donaciones no, más bien compra tierras en enormes cantidades en el Sahel. Luego también tienes a China, que dicen que van a hacer préstamos que te condonan a cambio de explotación de recursos naturales. Ahora mismo esto para los países africanos es una ventana de oportunidad, de crecimiento y de hacer valer sus intereses, pero para Occidente no es tan buena noticia, porque antes, durante la década de los 90, los 2000, sobre todo, tenían como una relación que con los países de África del Sahel era o nosotros o el abismo. Es que no había término medio, era Europa la que iba a ayudar al Sahel, era Estados Unidos, era el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que estaban sobre todo controladas por Occidente. Así que Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, tenían como esa ventaja de tener ya una historia. ¿Todo bien? Una persiana cerca de mi casa, no te preocupes. Me ha asustado hasta a mí, ha sido muy fuerte. Digo, ¿qué ha hecho el gato? No tiene la capacidad todavía. Pues eso, que no tienen los vínculos que Occidente tenía con la región, sobre todo Francia, y también la capacidad de presión, de ejercer poder que tenían durante los 90 y los 2000, porque es que es eso, básicamente era o nosotros o el país se va económicamente, políticamente, nosotros somos los que damos estabilidad. Ahora mismo la estabilidad te la puede dar China, te la puede dar Rusia, te la puede dar, etcétera, etcétera. Así que ahora tenemos un mundo muchísimo más complejo, en el que no solo hay que mirar dos bandos que se enfrentan entre ellos. Y otra cosa que nos suelen preguntar, que de hecho tú lo has puesto encima de la mesa, pero te voy a pedir que entres de lleno, es en relación a Turquía, porque siempre ponéis encima de la mesa aquí que Turquía tiene una influencia en determinados puntos del continente africano. No sé, entiendo que Sahel, entiendo que también el norte de África. Y aunque quizá nos estamos yendo un poco del tema de Chad,
siempre nos preguntan por Turquía. Y yo siempre que me preguntan por Turquía, digo que vamos a esperar que venga Andrea para preguntarle por Turquía, así que cumplo en preguntarte. Cuando hablas de esa influencia, no sé si puedes dar ejemplos concretos más allá de lo que has comentado en este caso concreto. Sí, pues para entender la evolución de la estrategia de Turquía en África va muy de la mano con los actuales gobiernos de Erdogan, porque hasta el momento que llega Erdogan al poder, Turquía llevaba una política muy europeísta, muy orientada a Europa y no hacía como tanto caso a otras regiones. En el momento en el que llega Erdogan al poder y llega un nuevo ministro de Exteriores que llega con una visión más realista de las relaciones internacionales, que dice este ministro, vamos a hacer una cosa, no vamos a dar la espalda a Europa, pero tenemos que tener una política más proactiva con el mundo. Y en este punto empiezan sus relaciones de mediación en el conflicto Israel-Palestina y sobre todo empiezan su influencia en África. Empiezan sobre todo con Somalia, que aquí tuvieron bastante buen ojo por su situación estratégica y es que este país ha sido como el anclaje de la política exterior turca para luego irse expandiendo, porque empezaron eso con cositas pequeñas de cooperación a nivel de educación, cooperación a nivel de instrucción de soldados, porque además es que Turquía venía con ofertas muy generosas. En el caso de Somalia, decían, mira, nosotros nos llevamos a los soldados somalíes, los entrenamos en Turquía y luego los devolvemos a Somalia y además con un buen sueldo. Esto para los países, o sea, para Somalia en concreto, era enormemente beneficioso. Luego empezaron con bases militares, la Tursom, que es una base enorme, también con centros hospitalarios, también con la política exterior, no solo a nivel de poder duro, que comprende sobre todo la política de defensa y el poder político, sino ya más cosas de poder blando, como por ejemplo eso, la educación, la cultura, la religión, porque una cosa que hay que tener en cuenta, Erdogan tira muchísimo en África, en la zona norte de África y Sahel, tiene muchísima presencia y además es bien percibido. Eso lo utiliza Turquía también como un arma de poder blando y como un arma de influencia en el Sahel. Luego en este punto ya con Somalia siendo su gran aliada en el continente africano, llegando al punto de cuando fue el golpe de Estado del 2016, Somalia fue de los primeros países en condenarlo y en ir a por la cofradía de Fethullah Gulen, que según el gobierno de Erdogan era la encargada de haber orquestado en ese golpe de Estado. En ese punto ya, con Somalia bien anclada, empiezan su expansión hacia el Sahel. Esto no le gustó nada a Egipto, con el que tiene una rivalidad muy fuerte, ya no solo hacia África, sino también en zona de Mediterráneo Oriental. Tenemos muchos artículos en 2020 sobre cómo fueron las tensiones Libia, Turquía, Grecia, Egipto y además ese bloque antiturquico que se intentó conformar, pero que Turquía tenía demasiados poderes e intereses y era capaz de desmantelarlo con relativa facilidad. Pero en este punto eso, Egipto intenta hacer tapón a Turquía para que no pase al Sahel, pero esta acaba entrando. Primero con cosas eso, cuestiones como poder blando, la religión, la construcción de mezquitas, y también eso, la propia personalidad de Erdogan tiraba mucho. Ya esos son armas de poder blando que poco a poco van allanando el camino. Es que más, me contaban también por curiosidad que la gastronomía también lo utilizan como arma de poder blando y que cada vez, por ejemplo, se están abriendo más kebabs en Mali. Así que son estas pequeñas cositas que van aplanando el camino para que luego lleguen las cosas realmente grandes, importantes y que se acaban reflejando en los grandes medios, como son, por ejemplo, la venta de drones a Mali, que los drones también han sido como una de sus grandes, vamos a decirlo, estrellas de la política exterior, ya que son armas relativamente baratas, pero que tienen una, por así decirlo, como una gran eficacia en cuestiones como la guerra en contra el yihadismo en el Sahel, en el que hay que abarcar enormes extensiones de terreno, los drones resultan de gran utilidad. Y además es que Turquía también cuenta también un poco con esa narrativa de nosotros somos la alternativa a Occidente, a Europa, nosotros no vamos con esta narrativa colonial que tiene Francia, etcétera, así que es enormemente, por así decirlo, atractiva para los países del Sahel, sino que no solo les dan armamentos, sino que también los ven como unos socios más fáciles, como una relación más de igual a igual.
que ha sido como de los grandes problemas que ha tenido Occidente, no solo el pasado colonial que arrastra, que es que Occidente no solo no le ha hecho frente, no ha tratado de arreglar las heridas del colonialismo, hace como que no está ahí, sino que, a ver cómo lo digo, arrastra esa narrativa y que no se ha intentado como mejorar y realmente ha acabado creando un sentimiento de rechazo en los propios países, ya que las misiones de seguridad de Francia, las ayudas económicas se han acabado viendo como instrumentos de poder neocolonial y como que Occidente veía a los países africanos como de arriba a abajo, no Turquía. Turquía, China, Rusia van con una narrativa de no, nosotros somos una relación de igual a igual, un win-win. Así que con esta narrativa ha sido tremendamente útil para Turquía en el Sahel y son de estos países que cada vez tienen mayor y mayor poder. O sea, ya en Libia tenía muchísimo, que lo ha contado Jorge muchas veces, cómo han sido decisivos en la guerra y también cómo van teniendo como sus pequeños negocios. De momento no ha sido como algo tan fuerte como en Libia, pero tienen una presencia indudable. Y de hecho, lo que consiguen actores como el caso de China, por ejemplo, en América Latina es muy evidente, ¿no? El hecho de profesar esa diplomacia del win-win, esa relación que, al menos retóricamente, y yo creo que en la práctica es una relación pensada de igual a igual. Pensada de igual a igual, ¿eh? Digo, me refiero en el caso chino desde los ideólogos del Estado chino en relación, por ejemplo, a los actores de América Latina. Luego, en el campo económico, evidentemente, se producen desigualdades, pero el planteamiento de esa relación tiende a ser de igual a igual. Y eso en el proceso negociador se tiene que notar, que es algo que evidentemente no se nota cuando es Estados Unidos quien negocia con los actores de América Latina, porque nunca ha tenido esa perspectiva, porque todas las élites dominantes estadounidenses han pensado en América Latina como su patio trasero, que es lo mismo que ha hecho Francia con la región del Sahel, que es lo mismo que ha hecho muchos actores europeos con regiones periféricas. Entonces, eso es un tema que se nota. Me pasaba por aquí, vi la otra pregunta, Andrea, pero antes aprovecho para hacer la promo, que todavía no la había hecho, y así ya la dejamos cerrada. Os recordamos, bueno, primero agradecerle que no se me pase a Le Svet por esa renovación de su Prime, que ya van 8 meses aquí con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por renovar esa sub, que ya sabéis que hay que hacerlo manualmente, ¿vale? Que paso ahí por el chat cómo se renovan las suscripciones de Prime, que las tiene gratis cualquier persona que tenga una suscripción de Amazon Prime. Puede darnos a nosotros o a cualquier canal de Twitch una suscripción gratuita que, aunque sea gratuita, a nosotros económicamente nos ayuda. La encontráis dándole a mejora tu suscripción, suscribirse gratis, suscribirse con Prime. Y si no, las de pago, las de regalo o los bits, que ahí veis de hecho que tenemos los tops ahora ya históricos de los regaladores de suscripciones y de los donantes de bits y de cheers. Así que si queréis apoyar, lo podéis hacer ahí. Y lo podéis hacer también, por supuesto, en la página web, que os la pasamos ahora mismo. Aquí lo tenéis en el chat. En el chat y en el QR que veis durante prácticamente todo el directo. En esta escena en concreto no sé por qué no lo tengo, pero bueno, el QR que veis a lo largo de todo el directo, si lo escaneáis o si entráis al enlace que veis ahora en el chat, vais al apartado de suscripciones de la página web, donde vais a encontrar el plan básico, el plan premium con la newsletter semanal, los artículos exclusivos, los seminarios, todo, y el plan embajador, que es una especie de mecenazgo, plan premium, pero con un aporte económico extra para quien quiera, ¿vale? Si os suscribís a la web en este ratito, por favor, ponedloslo en el chat, porque así os podemos agradecer que esas, como no nos las notifican como las de Twitch, pues no os la podemos agradecer aquí en directo, salvo que nos lo escribáis. Y gracias ahora a Village, que para variar ha dado una nueva suscripción para sostenerse ahí a la cabeza histórica de los regaladores de suscripciones y que de hecho me la ha regalado a mí. Así que te lo agradezco mucho, Village, por tu regalo de sub. Y nos preguntaban, justamente Village, Andrea, esto, pues eso, insisto, igual es irnos un poco a divagar, pero es que Turquía es un tema que siempre nos pedían. Dice, ¿una Turquía sin Erdogan podría tener la misma influencia? Hace poco tuvieron, de hecho, ¿fueron elecciones legislativas? ¿Puede ser? ¿O municipales? Sí, es que realmente, sobre todo fue un debate que se tuvo cuando fueron las elecciones presidenciales en las que decían que a lo mejor Erdogan perdía la presidencia. Bueno, es que no es que a lo mejor, es que se pensaba que probablemente perdiese la presidencia y ya esos países como la Unión Europea, Oriente Medio, etcétera, yo empezaban a imaginarse un futuro sin Erdogan, porque el perfil que venía
era enormemente distinto, era más moderado que Erdogan, más pro-occidental, pero sin embargo, ya lo hablábamos en su día cuando fueron estas elecciones, es que Erdogan ha construido un sistema tan cimentado que es que esto lleva ya casi 20 años. O sea, y las políticas exteriores no son como las políticas nacionales que se pueden cambiar más rápidamente, sino que hay, ¿cómo se dice? Acuerdos con el exterior, hay compromisos exteriores que no es tan fácil romper o modificar, sino que las políticas exteriores suelen ser más un cambio a largo plazo y que suelen llevar varias legislaturas. Ya decíamos que solo en desmontar todo el sistema que había creado Erdogan ya iba a llevar una legislatura como poco. Así que realmente probablemente Turquía hubiese llevado su política exterior más como la misma línea que Erdogan, pero es que además en política exterior se puede ver que aunque la oposición y el gobierno de Erdogan llevan políticas como muy dispares a nivel nacional, luego en política internacional no difieren tantísimo. En algunos puntos llegan a estar de acuerdo, así que a lo mejor sí que había un cierto seguidismo en algunas zonas. Por ejemplo, yo creo que a lo mejor en Oriente Medio y en África se hubiese mantenido bastante, pero en el campo de Europa o a lo mejor se hubiese dado como, o sea, estoy hablando como en hipotéticos porque no sabríamos qué habría pasado porque el gobierno de Erdogan siguió, pero a lo mejor hubiese habido una política más conciliadora con Europa, pero eso, África y Oriente Medio se hubiesen mantenido en algunos puntos casi igual. Vale, nos pregunta ahí Julián, buenas tardes, parece interesante el canal, ya hablaron de Ucrania, sí, hemos hecho una mini actualización de Ucrania, no tocaba en realidad hoy, o sea que no ha sido una cosa muy profunda. Ayer, si no me equivoco, sí que hablamos bastante de Ucrania y yo calculo que mañana probablemente hagamos Ucrania. Lo estamos actualizando de todas formas, tanto en la web con nuestra cobertura como en Twitter. Así que eso ya sabéis que lo vamos a seguir así. Vale, a ver. Alguna cuestión más del chat. Bueno, a ver, Bulevardo, es que las bondades que seguro que conocen, bondades entre comillas, los estados africanos, los pueblos africanos, son las bondades de Occidente, de Europa y de Estados Unidos en menor medida, esas se conocen más en América Latina y en Asia. Pero yo creo que en el Sahel conocen bastante bien las bondades de Francia. No he entendido No, la pregunta, perdón. no, que decía que pronto van a conocer las bondades de China y de Rusia, eh, que eso es otro, más bien una especulación, pero sí que es cierto que efectivamente ya conocen las, entre comillas, bondades de Francia en el Sahel, de Occidente en general. Es que hay una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de analizar África y el Sahel, es que un mismo actor no es percibido de la misma manera como es visto en Occidente, o sea, en Europa, que como es visto en África, porque básicamente han tenido historias muy distintas. La Unión Soviética no se comportó de la misma manera con Europa que como se comportó en África. En algunos países sí que sigue siendo bien percibida Rusia o la Unión Soviética, y es que además, aunque se diese la desintegración de la URSS, en Rusia no se fue a ninguna parte, o sea, solo se reorientó la estrategia y Rusia ha estado en el Sahel durante todos estos años, sobre todo era a nivel militar. O sea, antes de que pasase todo esto ya teníamos un artículo de Rusia en el Sahel y en África en general y siempre ha estado ahí si lo ves realmente. Lo que pasa es que no hacía golpes tan fuertes como los que está viendo con la Alianza de Estados del Sahel. O sea, ha sido como ahora mismo lo que más ha sonado, pero es que parece que Rusia acaba de desembarcar en África y es como, no, lleva ahí desde los tiempos de la Unión Soviética, desde el principio de Rusia, así que lleva ahí desde siempre. Nos pregunta Borodri, que no sé si este tema lo ha seguido Andrea. José, yo creo que probablemente sí, pero por si por caso te lo paso. Dice, ¿podrían comentar cómo se han visto afectadas las rutas de narcotráfico en África por los problemas en el Sahel? Creo que eso sí que puede hablarlo mejor José, pero realmente los problemas en el Sahel vienen de la mano de la mejora de las rutas del narcotráfico, porque ahora mismo, y también lo comentábamos el otro día, que no se saben los estados del Sahel dónde empieza, dónde acaba o en qué punto se retroalimentan el crimen organizado con los propios estados del Sahel, o sea, es como más
curioso y es un tema que hay que estudiar muchísimo, esas relaciones crimen organizado, los estados del Sahel, y es que el empeoramiento de la situación de seguridad en los países del Sahel por el auge del yihadismo ha sido la oportunidad de oro para los grupos de crimen organizado que estaban buscando nuevas rutas de llegar a Europa y de repente se han encontrado con grandes extensiones de terreno controladas por grupos yihadistas que decían a cambio de una tarifa de un pasaje, nosotros garantizamos que por nuestro territorio el gobierno, la mercancía que al principio era cosas de contrabando como tabaco, hachís, pero es que ahora ha pasado a ser cocaína, que es un... No sé si nos van a censurar el vídeo por decir esto, pero bueno. Que, No creo. que haga que el tráfico de drogas con la llegada de la cocaína ha sido un salto muy importante para el crimen organizado y para el yihadismo, ya que tiene enormes beneficios, deja unos márgenes enormes y esto ha sido una financiación para el crimen organizado que se ve como muy interesado en mantener estas rutas de narcotráfico, que es que realmente utilizaba las antiguas rutas de contrabando y de comercio que había en el Sahel, porque esta región ha sido históricamente una zona de comercio y también de contrabando, y por las nuevas fronteras del Sahel pasa de todo, es un colador y el gobierno no tiene control sobre ni todo el territorio ni todas las fronteras, así que el, el empeoramiento de la situación de seguridad en el Sahel primero ha sido una gran oportunidad para el crimen organizado y después ha potenciado esa inseguridad porque le ha dado una mayor financiación al yihadismo, y es que además a estos grupos de crimen organizado les interesa que esta situación siga siendo inestable. Nos preguntaban si vamos a hablar de México. Sí, mañana en la mañanera a las 3 del mediodía, de hecho, justamente en la mañanera, uno de los temas que voy a tocar es México, ¿vale? Vamos a ver encuestas, vamos a ver el clima, como tú has dicho, el clima electoral a, si no me equivoco, 3 semanas de las elecciones. Si no me equivoco, en el día... No, las 5 fueron las de Panamá. El 2 de junio creo que son. O sea que 3 semanas. Así que sí, mañana en la mañanera vamos a dedicar un ratito largo a México, que ya se vienen estas elecciones con un resultado poco disputado por ahora, pero bueno. Y efectivamente hemos hablado de Corea, pero muy poquito. No daba, porque apenas tenemos novedades. Y nos preguntabais también... Hombre, nos ponían encima de la mesa, no recuerdo quién era, lo he perdido, pero nos preguntaban sobre la hipotética posibilidad de que Turquía puede ser un escenario para negociaciones de paz en relación a la guerra en Ucrania. No sé si este sería un papel que a Turquía le interesaría jugar. Yo es que no tengo mucha idea del papel de Turquía en Ucrania, en este escenario concreto, porque es que Turquía tiene una política exterior tan enormemente amplia que es que necesitamos varias manos para llevarlo y cada uno se va especializando como en un escenario en concreto. Yo en este punto no llevo mucho el papel de Turquía en Ucrania. Vale, nos preguntaban por aquí. Hombre, es cierto que quien pueda jugar ese papel, evidentemente, va a dar un paso adelante en términos diplomáticos. China lo, China lo tiene complicado, yo creo, en este caso. Creo que no lo tiene tan complicado en el contexto de Oriente Medio, no obstante. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Pues que hay mucho comentario, ¿eh? Sé que está un poco alejado del tema, pero ¿cómo afecta a Nigeria la piratería en el Golfo de Guinea? Nos dice Sherlock. Y también Lesbeth, que dice cuál es el balance histórico de la presencia europea en África. ¿Ha sido benéfica? Entiendo que dice beneficiosa. El rechazo de los líderes europeos a la reciente presencia rusa o china implica que Europa ha sido filantrópica o desinteresada. Bueno, eso último ya tal, pero no sé si quieres hacer un análisis un poquito histórico en ese sentido. De la presencia europea en África. Sí, ya veo tu cara de que no ha sido muy, muy positiva, ¿no? No. O sea, es que las relaciones de Europa con África no empezaron simplemente en el colonialismo, sobre todo se centraba en la época de, de la colonización de América, cuando de repente necesitaron mano de obra porque se le empezaba a acabar la mano de obra indígena y fue necesario el comercio de esclavos desde África a Latinoamérica, que no sé si tú puedes comentar un poco más de esto, pero las comunidades latinoamericanas, o sea, afrodescendientes en Latinoamérica
son muy fuertes y realmente también un tema muy interesante, y es que ya la huella de la esclavitud en África se sigue notando a día de hoy, y fue como uno de los puntos más de inflexión en esta historia, porque eso se remonta al siglo XV, pero es que luego ha sido, sobre todo en la historia reciente, la historia del colonialismo, porque básicamente es que se repartieron el continente en la conferencia de Berlín, que básicamente en esa conferencia dijeron los criterios por los cuales un territorio pasaba a ser parte de las colonias europeas, y tenías a los franceses tratando de colonizar de este a oeste y a los británicos de norte a sur. Luego también a los belgas, que eran como el gran ganador de la conferencia de Berlín, porque es que el Congo fue la única colonia privada de todo el colonialismo, pertenecía al rey Leopoldo de Bélgica, y su crueldad en el Congo fue algo bestial. O sea, podéis buscar en Google, pero creo que ahora mismo es que ni se puede contar en Twitch a los niveles de crueldad que se llegó con la población local, porque nos censuraron el vídeo. Pero es Claro. que esta cuestión de colonialismo ha sido muy relevante en el propio desarrollo del capitalismo europeo, de la propia Unión Europea, y es que la propia historia de Europa está entretejido, porque el papel que tiene África en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial fueron enormemente importantes, primero para la extracción de recursos y también para mandar soldados al frente, y esto tuvo importantes consecuencias a nivel interno. Después, con las independencias en torno, o sea, estoy contando aquí muy, muy deprisa los principales puntos, pero esta cuestión es muy, muy profunda, y que eso, las raíces del colonialismo las podemos ver hoy en día, y es que en los 60, cuando ya las colonias llamaban a la independencia, esto podía acabar afectando a la propia estabilidad europea. Así que los estados europeos fueron como: vale, os damos la independencia, pero es como una independencia formal, sobre el papel, política. Tenéis gobiernos, pero en estos gobiernos vamos a seguir teniendo una gran influencia, en algunos casos van a ser golpes de Estado aupados por Occidente, y al mismo tiempo la economía va a seguir siendo muy dependiente de la propia Europa, porque además es que a los países africanos tenían un proyecto, hablando así en líneas generales, tienen un proyecto de industrialización, de mejora de la economía, y algunos países lo consiguieron. En algunos casos les dieron golpes de Estado porque nacionalizaron empresas que eran de intereses occidentales, como viene a ser el caso de Burkina Faso, por ejemplo, el Congo, que literalmente franceses belgas dieron un golpe de Estado, y al presidente de la transición y líder de la independencia lo torturaron, lo capturaron y lo metieron en un barril de ácido, y hasta hace un par de años no se había conseguido recuperar ni un resto de este líder y solo quedaba un diente. Pues eso es todo lo que ha podido esto es todo lo que ha podido enterrar la familia de este líder, de Patrice Lumumba. Por lo que eso, sí que se dio una independencia, pero Europa nunca andaba demasiado lejos, sobre todo Francia, que intentaba hacer eso, su esfera de influencia, la Francafrique, de mantener una presencia diciendo: no, es que ahora somos la nueva familia, todos somos los estados iguales, Francia con sus colonias, sus nuevos aliados, decía así. Y esa relación estaba lejos de ser de igual a igual, como estábamos comentando ahora. En esto, eso se intentaba mantener como esa estructura de dominio económico, cultural y político, pero y eso, a ver cómo lo digo, que se ha ido modelando con el paso del tiempo, y que ha ido cambiando según pasaban las décadas, porque no es lo mismo los 70, los 80, los 90, los 2000. Y en este punto las misiones francesas de seguridad tenían un punto muy importante como poder duro, y las actuales alianzas de estados del Sahel lo llaman como una herramienta de poder neocolonial, porque es que básicamente lo que hacían era neocolonialismo, de vale, sí, os damos la independencia en el ámbito político, pero esto está sobre el papel. La estructura de dominación económica, social, la siguen teniendo las antiguas metrópolis, y las metrópolis se siguen beneficiando de esta extracción de recursos naturales, porque una cosa que hay que tener clara es que Europa, ni el mundo, ni el sistema capitalista en general se podría entender sin el expolio de recursos naturales desde el sur, y es que es una de las
tesis principales del poscolonialismo, es decir, el norte no ha traído más que problemas, lo que tiene que hacer el sur es una cooperación África-América Latina y desentenderse lo máximo posible del sur, o sea, para los postulados poscoloniales, Occidente solo ha traído problemas y muy poco beneficio. No, y de hecho el poco beneficio que ha traído ha sido a costa de impedir que se desarrollasen las estructuras capitalistas nacionales, que es el proceso necesario para que todo país se desarrolle independientemente de hacia dónde vaya, hacia qué sistema vaya. Y de hecho, a medida que ibas contando, por ejemplo, el caso de Lumumba o de Sankara, el tema de las nacionalizaciones, en América Latina es muy curioso porque se ha producido siempre, de hecho el siglo XX, sobre todo desde los años 40, fue exactamente así. Fueron presidentes o líderes políticos electos por mandato popular que iniciaban sobre todo cuestiones de la reforma agraria, porque evidentemente la tenencia de tierras por parte de los grandes monopolios estadounidenses y europeos era una cuestión fundamental para pues el consumo interno en los países europeos, y la minería en América Latina y la extracción de los recursos naturales en América Latina era crucial para sus matrices productivas. Y el caso de Centroamérica, yo hace poco escribí un texto para Descifra, no creo que tarde mucho en salir, sobre el caso de Guatemala, bueno, de Centroamérica en general y de la United Fruit Company, para que veas el nivel de similitud, ¿no? Básicamente una gigaempresa, un gran conglomerado estadounidense dedicado a la fruta, que había cooptado el sistema nacional, por ejemplo, guatemalteco, en el sentido de que todas las infraestructuras o casi todas las infraestructuras productivas de Guatemala habían sido creadas por la United Fruit Company y tenía la United Fruit Company derecho de posesión y de control sobre las infraestructuras, pero estamos hablando de carreteras, puertos, milicias, y en el momento en el que en Guatemala llega al poder Juan José Arévalo, padre, ya lo sabéis, del actual presidente Bernardo Arévalo, y después de Juan José Arévalo asume como siguiente presidente uno de sus ministros, que era Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz lleva adelante una reforma agraria que confronta directamente, frontalmente, con los intereses de la United Fruit Company, y no sé si habrá algún guatemalteco por aquí o alguien que pues quizá mexicano y tal, que haya seguido la historia de la política centroamericana, ya sabe lo que le pasó a Jacobo Arbenz un año después. Digamos que se le invitó amablemente a abandonar la presidencia y Guatemala entró en un ciclo de guerra civilismo con un genocidio ideológico contra las izquierdas guatemaltecas, y hasta el día de hoy pues no ha vuelto a tener un mandato, un presidente, un gobierno nítidamente desarrollista y que postule una reforma agraria. De hecho, la cuestión de la reforma agraria en Guatemala prácticamente no se ha vuelto a plantear desde el Estado, ni siquiera el actual presidente Bernardo Arévalo, aun siendo hijo de Juan José Arévalo. Y fue el caso en realidad de todo Centroamérica, de toda América Latina. Todos los procesos desarrollistas, que ni siquiera eran comunistas en ningún caso, eran procesos de desarrollo del capitalismo nacional, es decir, de peso del Estado en la economía, de retención del capital extranjero o de una parte del capital extranjero para el desarrollo de la industria nacional. Y todo lo que llevó Estados Unidos al respecto fue los famosos Plan Cóndor. Joder, si es que le hicieron un golpe a Perón. O sea, Perón, se me ocurre una figura menos comunista que Perón, y le clavaron un golpe, lo mandaron al exilio 18 años, volvió al poder y le volvieron a hacer un golpe a María Estela de Perón. O sea, y esto toda América Latina ha tenido este mismo proceso, y lo que dice Andrea es que no es que sea una cuestión lateral, o sea, es que el desarrollo del capitalismo occidental en todas sus fases se ha hecho no en paralelo a estos procesos de extracción de recursos naturales y de dominación del sur global, sino como su elemento central. O sea, es el elemento que posibilitó la fundación del primer imperio español, es la extracción brutal de los recursos naturales y del oro de América Latina, del continente americano. La fundación de los imperios, del Imperio Británico, también tuvo muchísimo que ver con la entrada de sus capitales, de sus incipientes capitales en el mercado latinoamericano. Y después Estados Unidos, su primer foco de interés es el dominio de Centroamérica, y a posteriori el dominio en el siglo XX de toda América Latina, y en particular del sur global. Y hasta el día de hoy, que estamos viendo cómo no recuerdo exactamente quién era una figura destacada de Estados Unidos en el campo militar, que hablaba de los recursos minerales de América Latina en común nosotros. Decía, sí, porque tenemos litio en Bolivia, tenemos litio en Argentina, tenemos litio en Chile, y evidentemente pues ahora estamos viendo experimentos como el gobierno de Milei, en el cual Elon Musk pues ya tiene una estrategia para hacerse con el litio argentino. Si es que al final
lo que dice Andrea, es que el escenario es el mismo, la necesidad de la extracción de esos recursos sigue ahí. Y bueno, en términos minerales, yo creo que tampoco le puedo decir nada a Andrea, porque África, con la cuestión, por ejemplo, del coltán, que hace poco, de hecho, no sé si habéis comentado algo que había que hablar al respecto. Ayer me parece que Ale dijo algo. No me acuerdo de lo que ha dicho Alejandro, pero es que no solo el coltán, es que es la extracción de muchísimos otros recursos, que es que además eso con la globalización tienes a las empresas cada vez yendo a lugares más remotos a ir a sacarla, y es que parte de ese yihadismo, esa inseguridad en el Sahel también es financiado por las propias empresas, porque si una empresa no quiere extraer, por ejemplo, oro en Mali, en una determinada región, no se van a hablar con el gobierno, porque el gobierno no tiene el control efectivo. Lo que se van es a hablar con el señor de la guerra, al cual le dan dinero, y eso no hace sino aumentar esa inseguridad. Pero es que es eso, al mismo tiempo que se formaba el sistema económico actual, se daba la necesidad de abrir nuevos mercados y de necesitar más recursos naturales, porque es que la economía, tal y como está planteada ahora, es cada vez más y más y más, no hay tope por arriba. Así que se necesitan cada vez mayores extracciones de recursos para mantener la economía en el punto en el que está ahora. Además es que es eso, también la Unión Europea no se entiende sin ese dominio del norte de África y del Sahel.